Muy buenas tardes, le doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. Para encontrar mayor información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web de ese ministerio. El día de hoy se desarrollará la capacitación Gestión de la Ejecución de Proyectos FID, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los equipos que gestionan la ejecución de los proyectos, autoridades, unidades formuladoras, unidades ejecutoras de inversiones y OPMIs, de los gobiernos regionales y gobiernos locales sobre los aspectos relevantes a tener en cuenta durante la ejecución de los proyectos, a fin de evitar retrasos y culminar la ejecución de los proyectos cofinanciados por el FID de manera oportuna. Esta capacitación se comprende por una exposición y una ronda de preguntas. De antemano pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, si quiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida a Benjamín Gutiérrez, secretario técnico del FID. Adelante. Muchas gracias, Francis. Estimadas autoridades, responsables de unidades formuladoras, responsables de las unidades ejecutoras de inversiones, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF y del equipo técnico de la Secretaría Técnica. En esta oportunidad vamos a desarrollar la presentación sobre los aspectos claves que uno debe tener en cuenta durante la gestión de ejecución de los proyectos, ¿no? Con el objetivo de culminar nuestras obras dentro de los plazos establecidos, con los montos establecidos y finalmente poner en servicio estos proyectos que son tan importantes para los pobladores de nuestras localidades, ¿no? La siguiente, por favor. Como contenido de esta presentación, vamos a desarrollar los 4 aspectos, ¿no? Los convenios FID y el cumplimiento de obligaciones, aspectos claves relacionados al expediente técnico y el expediente de contratación. Luego, aspectos muy importantes que todo equipo de ejecución de proyectos debe tener en cuenta para gestionar adecuadamente la ejecución de los proyectos. Y finalmente, conclusiones y recomendaciones desde la perspectiva y experiencia de la Secretaría Técnica del FID. La siguiente, por favor. Bueno, en esta oportunidad voy a estar a cargo de desarrollar este tema sobre los convenios FID y el cumplimiento de obligaciones. La siguiente, por favor. Como es de conocimiento, los convenios FID pues, son documentos legales de obligatorio cumplimiento, no tanto por el FID como por las entidades beneficiadas. En este contexto, pues es importante que las autoridades y los equipos técnicos de nuestras entidades ejecutoras conozcan los términos y condiciones contenidas en estos convenios, ¿no? Y entre los aspectos clave que impactan en los plazos y en el periodo de ejecución, tenemos los siguientes. La entidad ejecutora debe tener bien claras las obligaciones establecidas en este convenio, cuáles son sus funciones y responsabilidades. Otro aspecto importante, el plazo de vigencia del convenio. Otra, consecuencias del incumplimiento, que son la suspensión y resolución de recursos. El no tener claro estos aspectos tiene impacto directo en la gestión de ejecución de los proyectos, ¿no? Muchas veces nos dicen, disculpen, ¿sabe qué? No puedo ejecutar ni pagar la valorización porque el contador nos dijo que no puede girar los recursos que nos han asignado. Revisamos y resulta que incumplió la presentación de un informe semestral o está fuera de plazo de vigencia, ¿no? Que son aspectos que deben ser manejados por el equipo, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, entrando ya a las obligaciones de la entidad beneficiaria, lógicamente, una de las primeras obligaciones es incorporar en el presupuesto institucional el monto de las transferencias, ya sea en 1 o en 2 o más años fiscales que el FID les realiza. En el caso de contrapartida, ejecutar en primer orden la contrapartida de la entidad, ¿no? De acuerdo a los montos establecidos en cada año fiscal. Asimismo, en caso de tratarse de un expediente técnico y ejecución, asignar el gasto de la elaboración del expediente técnico y ejecución a cargo de los recursos del FID. En este aspecto, tienen que respetar los porcentajes, los montos, porque si es que la entidad cubre diversos costos con la esperanza de que después pueda ser compensados o recuperados de los recursos del FID, eso no es posible, ¿no? El otro tema que hay que tener muy en claro es que si se incrementan los costos establecidos en el convenio, quiere decir los costos con los cuales ustedes han participado en los concursos, ¿no? Y está en la cláusula 14-15 de los convenios, el beneficiario debe asignar los recursos necesarios para asumir el incremento, si es que lo hubiera, para de esta manera culminar la ejecución del proyecto, ¿no? Asimismo, durante la ejecución del proyecto y teniendo el convenio vigente,
la entidad debe brindar las facilidades a los funcionarios del FIT para el acceso a la información física y financiera, ¿no? Que lo hacemos y lo pedimos justamente para apoyarlos en subsanar informes semestrales, para apoyarlos a absolver alguna duda o consulta y brindarle algunas recomendaciones para que mejore la gestión de ejecución de vuestros proyectos, ¿no? La siguiente, por favor. Seguimos con las obligaciones de la entidad beneficiaria. Lógicamente, mantener actualizado todos los meses el formato número 12B, que es una obligación del INVIERTE-PE. El tema es que, como hay muchas entidades que están incumpliendo esto, bueno, nos hemos visto en la obligación de incorporarlo en nuestras bases, ¿no? Asimismo, la obligación tácita de presentar los informes semestrales. Por ejemplo, ya estamos próximos a presentar el informe semestral 2024-1, ¿no? Cuya fecha de corte es el 30 de abril y tienen desde el 1 al 30 de mayo para presentarlos. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, entendemos que todos ya están preparando la información para que lo tengan lista y culminado el mes, pues la primera, segunda semana de mayo presenten los informes semestrales. Los que tienen informes semestrales pasados observados, por favor, a ponerle empeño para poder subsanar esas observaciones, ¿no? De tal manera de cumplir con la presentación de este semestral 2024-1, ¿no? Otra de las obligaciones, lógicamente, culminar la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto, si es que para ese objeto fue el financiamiento, y si solo fue para la ejecución, pues culminar la ejecución del proyecto, ¿no? Finalmente, mantener en sus archivos, en los archivos de la entidad, bien resguardados por un periodo mínimo de 10 años posteriores a la finalización del convenio, toda la documentación que sustente todas las acciones, operaciones y ejecuciones realizadas con los recursos tanto del FIT como de la entidad, ¿no? Ojo, todas estas obligaciones están claramente establecidas en las cláusulas de las bases, ¿no? Por eso es que es importante que tengan conocimiento de esto. El siguiente, por favor. Plazo de vigencia del convenio, este es otro tema importante, ¿no? A veces hay rotación o cambios de UF, UEI. Ojo, los plazos de vigencia iniciales de los convenios son de 36 meses para ejecución de inversiones. Por lo tanto, ya hay que ir monitoreando cómo estamos dentro del plazo. Eventualmente, si es que estamos cerca a los 36 meses y vemos que no vamos a poder culminar la ejecución de nuestro proyecto por diversos motivos, tener en cuenta que pueden solicitar una adenda de ampliación de plazo por un plazo máximo de 2 años, ¿no? Esta solicitud deberá ser presentada por el beneficiario teniendo el convenio vigente y se recomienda, y está también en los últimos convenios, en un plazo no menor de 30 días calendarios previos a la fecha de vencimiento del plazo del convenio. Ojo aquí, si ya venció el plazo del convenio, señores, al día siguiente ya no hay opción de pedir adenda de ampliación de plazo, ¿no? Y eso lo deben tener bien claro. Tenemos varios alcaldes reclamando, pidiendo que se firmen adendas y han presentado su solicitud 1, 2, 3 semanas después, ¿no? Como les comento, si al día siguiente vencimiento del plazo no lo presentaron, no hay forma. Y si en el convenio dice 30 días calendarios previos, pues hay que cumplir esos 30 días calendarios previos, ¿no? Esta solicitud de ampliación de plazo debe contener el informe con el sustento correspondiente, acreditando lógicamente las razones por las cuales no les fue posible culminar la ejecución de la obra o la elaboración del expediente técnico y la ejecución del proyecto dentro del término establecido, ¿no? Los modelos están en los comunicados que están en la página web, ¿no? Tanto el modelo del informe de sustentación, los modelos de acuerdo de autorización para la firma de la adenda y también el modelo de la adenda propiamente dicha, ¿no? Entonces, aquí como aspectos importantes a resaltar, 36 meses es un plazo prudencial para que todos los proyectos sean culminados. Esperemos que así sea, ¿no? En caso surjan eventualidades y no puedan ser culminados, pues tienen la opción de pedir una adenda, pero hay que gestionarla oportunamente, ¿no? Si no solicitan oportunamente la ampliación del plazo, lamentablemente ya no tenemos marco legal para poderlos atender, ¿no? Y eso debe estar bien claro. La siguiente, por favor. El otro tema, ¿no? ¿Sabe qué? Justo estoy queriendo pagar una valorización en mi municipio y no puedo ejecutar el gasto. O no sé qué es lo que pasa y yo he cumplido con todo y tengo mi cuenta suspendida, ¿no? Cuando revisamos, resulta que la entidad debe 1, 2, 3 informes semestrales.
o el último informe semestral no lo presentó, o habiéndolo presentado, no subsanó dentro del plazo, que son 20 días. Entonces, aquí también, por favor, hay que actuar de manera muy proactiva, ¿no? ¿Por qué se suspenden temporalmente el uso de los recursos FID? Porque teniendo convenio vigente, no presentan los informes semestrales, o habiéndolos presentado, no los subsanan en caso de ser observados en el plazo máximo de 20 días. ¿Cuándo se puede suspender también? Cuando la entidad realiza modificaciones presupuestales retirando los recursos que el fondo les ha incorporado o parte de ellos, ¿no? Cuando, si es que nosotros como FID les brindamos algún tipo de información o facilidades para poder ver cómo está el avance y evidenciar algunos aspectos importantes y la entidad no nos brinda la información en los plazos establecidos en el convenio, también podemos suspender el uso de los recursos, ¿no? También cuando detectamos de que la entidad pues es renuente y no está actualizando la información mensual en el formato 12B, ¿no? Es una obligación de todos y eso está en el INVIERTE-P, ¿no? Entonces, señores, hay que actualizar de manera oportuna dentro de los plazos que nos da el INVIERTE-P el formato 12B, reportando el avance de la ejecución de nuestra inversión, ¿no? Y también cuando no se atienda diversos requerimientos de información, ¿no? A veces, por ejemplo, les pedimos el reporte CIAF-CUT y no sé por qué no nos quieren enviar. Entonces, insistimos e insistimos y lamentablemente tenemos que invocar alguna de estas cláusulas, pues, ¿no? Para poderles motivar ya de esta manera a que nos brinden esa información. Entonces, como reflexión, todas las entidades deben cumplir con las responsabilidades establecidas en los convenios y evitar incurrir en estas causales de suspensión, ¿no? Porque definitivamente una suspensión, pues, impacta, ¿no? En el proyecto, ¿no? Y podría afectar la normal ejecución del proyecto. Si es una suspensión por retraso en informe semestral, por ejemplo, y el retraso continúa, eso puede incluso impactar en el cronograma de ejecución del proyecto, ¿no? Y poner en riesgo la culminación de ejecución de un proyecto, ¿no? La siguiente, por favor. Resolución de convenios. Es importante que también tengan conocimiento de esto. ¿En qué caso se puede dar esta decisión un poco extrema? Cuando se incurra por segunda vez en la causal de suspensión de recursos motivada por realización de modificaciones presupuestales, ¿no? Al retirar los montos que se les ha transferido y que ustedes en su oportunidad han incorporado, ¿no? ¿En qué otro caso? Cuando no se cumpla con subsanar la modificación presupuestal advertida dentro del plazo de 20 días calendario. También cuando no se incorpore en el presupuesto institucional el monto total de la transferencia de recursos FID y de corresponder de la contrapartida, lógicamente de acuerdo al ejercicio presupuestal, que debe estar vinculada al CUI asignado a la inversión. Y el otro tema es que los recursos del FID son de uso exclusivo para la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto materia del convenio. No pueden utilizar estos recursos para avanzar o ejecutar un proyecto distinto, ¿no? Y finalmente, en el supuesto que se verifique algún tipo de fraccionamiento, duplicidad sobreviniente de la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto de inversión, y en este aspecto sí han habido algunos municipios que con toda responsabilidad nos han informado que se estaría generando esto y no han tocado nuestros recursos, ¿no? Y nos han pedido pues que demos por culminados los convenios, ¿no? Que es lo que se debería hacer, ¿no? Como nota a tener en cuenta, la Secretaría Técnica del FID, cuando constate alguna causal de resolución, comunicará al beneficiario otorgándole el plazo máximo de 10 días hábiles para que subsane el incumplimiento en el que ha incurrido, ¿no? Entonces, esperemos que ninguno de ustedes caiga en estos incumplimientos y en todo caso subsane esta observación de manera oportuna, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo por mi parte. Estaré retornando en el capítulo 4. Adelante, Francis. Agradecemos a Benjamín Gutiérrez por la exposición. Continuamos con el siguiente ponente, por favor. Señor Jonathan Paitán, adelante. Gracias, Francis. Buenas tardes con todos. Sí, quédate ahí, por favor, Francis. Para que la gestión de ejecución de los proyectos sea adecuado, en primer lugar, tenemos que conocer las cláusulas de nuestros convenios, que ya Benjamín lo ha explicado claramente. En esta segunda parte de la presentación, vamos a ubicarnos en la fase de ejecución del sistema Invierte.
que tiene dos pilares. El primero, el expediente técnico, y el segundo, la ejecución de obra propiamente. Entonces, empecemos hablando del expediente técnico. Siguiente, por favor. El expediente técnico viene a ser un conjunto de documentos que detallan qué es lo que queremos ejecutar, qué, cómo, en cuánto tiempo, bajo qué costo. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Estos componentes del expediente técnico son las especificaciones técnicas. En estas se detallan las características de los componentes que se va a ejecutar. El presupuesto de obra, que en resumen es el costo de nuestra obra. El programa de ejecución, que nos detalla el orden de las actividades y el tiempo en el que se van a ejecutar. Los planos, que vienen a ser la representación gráfica de la obra, y la memoria de cálculo, que son el sustento de estos diseños. Siguiente, por favor. El contenido del expediente técnico también está formado por los análisis de costos unitarios, que son análisis detallados de cada partida que sustentan el presupuesto de obra. Los metrados, que son la cuantificación de estas actividades. Y tenemos otros documentos, como el plan de seguridad de salud en el trabajo, la gestión de riesgo, o aquellos relacionados con la arqueología, el SIGA y el plan de monitoreo arqueológico. En esta parte me detengo un poco y hago el siguiente comentario. Muchas veces entendemos o tomamos en cuenta que el expediente está comprendido principalmente o únicamente por los planos, los costos, su programación, y nos olvidamos o le prestamos menor importancia a otros documentos. Muchas veces este plan de seguridad, esta gestión de riesgo, no son analizados debidamente y en ocasiones incluso son copiados de otros expedientes y no reflejan la realidad de cada proyecto. Aquí empiezan a salir los aspectos que van a poner en riesgo la calidad de nuestro expediente, la calidad de la obra, y ponen en riesgo también que estos no puedan ser culminados. Siguiente, por favor. Los expedientes técnicos van a ser variables, van a depender del tipo de obra. Hay estudios que son específicos, por ejemplo, los estudios de tráfico, los estudios geológicos, que son propios de los expedientes de ingeniería vial, o los de saneamiento, que tienen estudios propios, estudios particulares de fuentes de agua, calidad de agua. Entonces, hay que tener mucha consideración respecto a qué tipo de obra es la que vamos a ejecutar. Y según eso, exigiremos ciertos estudios a nuestros consultores. Siguiente, por favor. Bien, entonces nos sentamos un rato a ver cuáles son esos aspectos que van a afectar la calidad del expediente técnico, que van a poner en riesgo su culminación o van a poner en riesgo la ejecución de la obra. En primer lugar, vamos a señalar el no incluir la gestión de riesgos. Vamos a poner un ejemplo. Si vamos a construir una carretera y no consideramos la falta de materiales como un posible riesgo, podemos caer en extensiones de plazos innecesarios. Supón que el centro poblado X desea construir su carretera y ha identificado cerca 3 canteras de donde va a proveer el material. Al no considerar como un riesgo que se pueda desabastecer de material, no se van a realizar los estudios suficientes, los análisis suficientes si este material va a alcanzar para lo que se quiere ejecutar. Y supongamos que se pone en marcha la ejecución y durante la ejecución resulta que el material no era el que se necesitaba, el material no era suficiente. En este momento lo que va a suceder es que vas a tener que parar la obra, vas a tener que buscar nuevas canteras, y si tu situación es crítica, de repente a cientos de kilómetros no vas a ubicar el material que necesitas.
¿Esto a qué te va a conllevar? A que tengas que hacer modificaciones, que tengas que extraer material de lugares lejanos, encareciendo el costo de los materiales, encareciendo los costos de fletes. Situaciones que hubieses de repente podido prever si incluías el desabastecimiento de materiales como un punto en tu análisis de gestión de riesgos. Con mucha anticipación pudimos haber visto que de repente no teníamos el material suficiente y pudimos haber realizado mayor cantidad de calicatas en la cantera, mayores estudios que permitan saber si efectivamente es lo que necesitamos, o con anticipación prever que íbamos a necesitar mayores recursos para llevar materiales desde otro lugar. Y así, como este caso, pues existen muchos puntos que deberían ser incluidos en este análisis de riesgos. Y si no le prestamos atención a estos estudios, finalmente vamos a tener muchos aspectos que van a perjudicar la calidad de nuestro expediente y la ejecución de la obra. Otro punto tiene que ver con la cantidad y calidad de los documentos que incluimos en el expediente técnico. Muchas veces no se incluyen estudios básicos. Otras veces los estudios están incompletos. Se da la omisión de documentos. En ciertos casos no se incluye, por decir, el CIRA o ciertas autorizaciones. Esto a lo que va a llevar es que el ejecutor no tenga la información completa y cuando no sepa qué hacer, salgan las consultas y si hay una mala gestión, estas consultas no van a ser absueltas con celeridad y nuevamente caemos en retrasos, paralizaciones, de repente en prestaciones adicionales, muchos inconvenientes que van a poner en riesgo que nuestra obra culmine exitosamente. Es importante también tener en cuenta los costos reales. De no considerar los jornales correctos, puedes generar conflictos sociales. Entonces hay que estar pendiente a lo que dice Capeco, Construcción Civil, Sunafil, respecto a cuáles son los jornales, y hay que considerar los que son. Nuestros expedientes técnicos también tienen que considerar las garantías, los seguros que termina pagando el contratista. O sea, al final, todos estos montos tienen que ser cubiertos en los gastos generales. Muchas veces se ha visto que se olvidan de esos gastos. Y así como estos ejemplos, seguramente cada uno de ustedes tiene muchos más aspectos que van a poner en riesgo la calidad de este expediente técnico. Muchos de estos atribuibles al consultor, pero todos estos casos se podrían resumir en un solo aspecto. Si nos preguntamos quién es quien contrata al consultor, entonces podemos ver que a veces sucede que los procesos de selección no son los adecuados, no se consideran unos TDRs adecuados, o peor aún, ha habido situaciones en las que se ha direccionado la contratación de los consultores de obra. Y es ahí donde empieza todo el conflicto, porque si no contratamos un equipo técnico adecuado, pues el resultado de este expediente va a ser cualquier cosa. Siguiente, por favor. Lo comentábamos, las bases para contratar al ejecutor de obra tienen que ser en relación al expediente técnico, tienen que ser proporcional. Si nuestro expediente técnico tiene componentes complejos, pues las bases tienen que contener exigencias a la altura, ¿verdad? Tiene que haber esa correspondencia. Tiene que evitarse penalidades subjetivas, irrazonables, incongruencias, y tiene que evitarse omisiones. ¿De acuerdo? Estas bases tienen que hacerse con mucho detenimiento, porque al final
el contrato se realizará en función a estas bases, y si se omitió algo, pues corremos el riesgo de que o nos soliciten adicionales o se pretenda y no llegar al objetivo. Siguiente, por favor. Bueno, los requisitos de calificación están relacionados con las bases. El equipamiento consignado tiene que ser el adecuado. Nuevamente, tiene que haber proporción entre la envergadura del expediente, ¿no? La envergadura del expediente tiene que ser proporcional a las exigencias de estos requisitos de calificación. Siguiente, por favor. Bien, recapitulando, decíamos, en la ejecución de los proyectos nos ubicamos en la fase, en el sistema del invierte, en donde los pilares son el expediente técnico y la ejecución propiamente dicha de obra. Hemos hablado un poco sobre estos aspectos que ponen en riesgo la calidad del expediente técnico. Ahora veamos un poco sobre las obras. Siguiente, por favor. ¿Qué es un proyecto? Pues es una intervención planificada para responder, para atender una necesidad. ¿Y qué vendría a ser un proyecto de inversión? Aquel proyecto que recibe financiamiento total o parcial con recursos públicos. Siguiente, por favor. La ejecución de estos proyectos va a ser adecuada si tomamos en cuenta algunas acciones preventivas, algunas acciones clave, tales como la comunicación, la colaboración efectiva entre las partes interesadas. Muy importante que en todo momento se mantenga la comunicación, que en todo momento los documentos que se comparten sean las versiones finales. Muy importante en todo momento realizar una planificación y una programación adecuada, realizar asignaciones de recursos oportunas y analizar, desarrollar la gestión de riesgos de manera proactiva. Siguiente, por favor. El inicio de obra es un punto muy importante, es un hito muy importante. No podemos iniciar obra, como quien dice, a la loca. Tenemos que estar seguros de que tenemos a un residente con un equipo técnico completo, que la obra, la mano de obra y la calificada y no calificada es suficiente, que contamos con los equipos y herramientas necesarios, con la maquinaria necesaria y que todo esté en orden. En este punto también, muy importante y que a veces no le prestamos mucha atención, es desarrollar con mucho cuidado el informe de compatibilidad. Hay que verificar que lo estipulado en los expedientes, en el expediente técnico, se refleje en campo. Porque ¿qué suele suceder? Uno elabora un expediente técnico y mientras consigue la aprobación, mientras consigue el financiamiento para ejecutar obra, puede pasar 1 año, 2 años, y podrían algunas condiciones modificarse. De repente, alguna zona por donde ibas a construir la carretera y aparentemente estaba libre, era un terreno libre, al año pudo haber sido ocupado por algunas personas. Entonces, aquí vas a tener que hacer algunos trámites adicionales para liberar estos predios, ¿verdad? Entonces, importante realizar a detalle este informe de compatibilidad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos aspectos que ponen en riesgo la ejecución de estos proyectos, la ejecución de obra? Habíamos mencionado, probablemente el documento más importante sea el expediente técnico. Si el expediente técnico es deficiente, la obra será deficiente o probablemente no llegue a buen puerto, de repente no se ejecute. Entonces hay que evitar todos estos defectos que señalamos anteriormente. La deficiencia en la gestión de autorizaciones y disponibilidad de terreno. Muchas veces no tomamos en cuenta que tenemos que tener autorizaciones para el uso de canteras. Hay que ver dónde vamos a ubicar nuestros depósitos y si estos terrenos tienen, pueden ser de uso libre o se necesita algún tipo de autorización.
es necesario analizar qué tipo de infraestructura tenemos cerca de nosotros, cerca de nuestra obra. Suponiendo que vas a instalar redes de tuberías cerca a una carretera, hay que ver si esa carretera no tiene de repente un derecho de vía fijado, de repente es una vía nacional en donde si empiezas a excavar, vendrá un concesionario, vendrá Provías y te va a obligar a paralizar la obra al no tener esta autorización de uso de derecho de vía. Por ejemplo, hay que ver si hay redes eléctricas, si hay postes, si hay redes de fibra óptica. En todos estos casos hay que tramitar previamente las liberaciones de interferencias. Otro aspecto tiene que ver con los procesos de selección, que muchas veces son defectuosos. Lo comentábamos también en los expedientes técnicos. Debemos tener mucho cuidado cuando elaboramos nuestras bases y al mismo tiempo y sobre todo debemos cuidar que estos procesos se hagan con mucha transparencia. Otro aspecto tiene que ver con la inadecuada compatibilización entre las condiciones de campo y expediente técnico, que ya lo mencionamos. Las demoras en los trámites administrativos, que sucede muchas veces que el contratista eleva una consulta y como entidad demoramos innecesariamente en absolver esta consulta. O enviamos un correo o un documento a quien elaboró el expediente técnico trasladando la consulta y creemos que nuestro trabajo ha terminado. Y esperamos la voluntad de este consultor a ver si algún día responde. Y necesariamente se extienden los plazos y llegamos en un momento a tener que paralizar, tenemos que aprobar prestaciones adicionales, etc. Estos trámites deben ser resueltos con celeridad, con premura. Tanto las consultas como los trámites de prestaciones adicionales, que si son necesarios hay que tramitarlos. La norma establece claramente cuáles son los plazos, cuál es el procedimiento. Lo mismo para trámites de ampliaciones de plazo. Y hay que evitar la demora en los pagos de valorizaciones. También la norma señala cuál es el plazo en el que estos deben ser pagados. Muchas veces se ha dado el caso de que el contratista presenta el informe de valorización y este informe de valorización se queda en mesa de partes. Puede estar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y recién cuando se va a cumplir el mes, se recuerdan que tienen algo que evaluar, algo que no han derivado. Nuevamente, innecesariamente, nos generamos un problema y más aún porque si no cumplimos los plazos, esto puede generar intereses a favor del contratista. Sabemos que las entidades tienen escasos recursos, sin embargo, tenemos que hacer los esfuerzos posibles para que nuestro personal de planta tenga presencia en campo con cierta frecuencia. De esta manera podemos evitar, si es que tenemos mucha mala suerte y nos tocó contratistas o supervisores de mala fe, que estos pudieran pudieran cometer actos de colusión. Es necesario, es importante que las visitas de campo sean con frecuencia. Y finalmente quiero mencionar otro aspecto, la inadecuada administración de los recursos de financiamiento. Hay que asegurar que en el momento de hacer los pagos, estos se vinculen correctamente a la fuente del FIT. Ha sucedido que el tesorero, por alguna distracción, realizó un pago de una obra financiada por el FIT, pero este pago lo vinculó a otra fuente, a una fuente de canon minero, y esto va a ser al final perjudicial para ustedes, porque si el FIT te financió, vamos a decir, 100,000 soles y tú pagaste el 60%, pero lo vinculaste a una fuente distinta al FIT, lo que va a suceder es que vas a tener que devolverle al FIT ese monto. Es decir,
el FIT ya no te va a financiar los 100, sino solo 40, solo lo que te quedaría. Entonces, mucho cuidado con eso, porque si eran recursos que de repente estabas pretendiendo destinar a otra obra, a otro estudio, pues ya no lo vas a poder hacer. El perjudicado es la entidad. Y esto también lo mencionó Benjamín, hay que evitar hacer gastos indebidos. Los gastos son exclusivos, el financiamiento del FIT, los recursos del FIT son exclusivos para la obra o el expediente que se haya presentado en la propuesta. Bueno, por mi parte es todo. Francis, adelante. Agradecemos por la exposición. Vamos a concluir con unas conclusiones y recomendaciones. Bueno, estimados colegas, gracias Francis. Retomando la presentación, como han podido apreciar, pues hay aspectos clave que hay que tener en cuenta, estimados participantes, tanto respecto a las obligaciones en el convenio, así como durante la formulación del expediente técnico, durante el proceso de contratación y también durante el proceso de ejecución propiamente dicho de la obra o el proyecto, ¿no? Entonces, las conclusiones y recomendaciones básicamente versan en estos temas y la 1 y 2 básicamente está relacionada a que, en principio, por favor, los recursos del FIT son recursos determinados, ¿no? No son reversibles, por lo tanto, deben planificar y organizar la ejecución de vuestro proyecto con la debida serenidad, objetividad y profesionalismo correspondiente, ¿no? Por lo tanto, con ese mismo profesionalismo deben cumplir con la presentación de los informes semestrales dentro de los plazos establecidos y si ya culminamos la obra y registramos el informe de cierre en el Banco de Inversiones, pues presentar el informe de culminación correspondiente dentro del plazo de vigencia del convenio. Si por algún motivo ajeno a la voluntad, entendemos, no se va a poder concluir la obra o el proyecto dentro del plazo de vigencia del convenio, pueden activar la solicitud de adenda correspondiente, como se les dijo, 30 días antes de la fecha de culminación de los convenios, ¿no? Otra de las recomendaciones, todo el equipo técnico, o sea, me refiero al responsable de la unidad ejecutora, el responsable de la unidad formuladora, en algunas oficinas hay un gerente de infraestructura o subgerente, como se denomine, y la autoridad de la entidad debe conocer los términos y condiciones de los convenios y debe tener mapeado los hitos, tanto del plazo del convenio, el plazo inicial, los hitos para la presentación de los semestrales y los hitos para la presentación del informe de culminación. Y de manera paralela, pues también se recomienda marcar los hitos de acuerdo al cronograma de ejecución del propio proyecto, ¿no? Que si bien es cierto, el supervisor ahí es un elemento importante, el supervisor debe ser las manos, los ojos y los oídos de la entidad, ¿no? Y trabajar con responsabilidad. La siguiente recomendación, durante la etapa de elaboración del expediente técnico, es imprescindible, es necesario que se cuente con un equipo técnico. Primero que se seleccione pues a un equipo técnico responsable, pero también se debe contar, la entidad debe contar con un equipo técnico y de supervisión con expertos o especialistas en las materias requeridas según la tipología del proyecto, ¿no? Esto va a permitir pues que se planteen soluciones técnicas con los costos y plazos razonables para la ejecución del proyecto, preservando la calidad del expediente técnico, que como han podido apreciar es un aspecto clave para el éxito de la ejecución y culminación del proyecto, ¿no? Si empezamos con un expediente técnico que no es un expediente de calidad, que no tiene toda la documentación técnica ni los estudios requeridos, pues ya estamos empezando mal, ¿no? Y eso debemos evitarlo, ¿no? Para la etapa de ejecución de obra, se entiende pues de que tanto el contratista como la entidad espera que se tenga un buen expediente técnico, que el proceso de contratación también haya sido bueno, idóneo, tanto de la empresa ejecutora como de la supervisora, y que estos actúen pues de manera totalmente responsable, teniendo siempre presente que el objeto de contratación de ellos es culminar la obra dentro de los plazos y con la calidad requerida, ¿no? Evitando en lo posible retrasos o situaciones
que pudieran perjudicar la culminación de nuestros proyectos, toda vez que tenemos una población necesitada de los servicios y cuanto antes se culmine la obra y se inicie a brindar estos servicios, pues estaremos contribuyendo de manera real y objetiva al cierre de brechas de estos servicios, ¿no? Y como profesionales y trabajadores de entidades públicas, nos debemos a esta población necesitada y debemos actuar alineados con esos objetivos, ¿no? La siguiente, por favor. Otra de las recomendaciones, el equipo de gestión de ejecución de los proyectos de la entidad ejecutora debe enfocarse en los elementos clave que permitan una adecuada ejecución de un proyecto, ¿no? Debe estar presente durante la planificación, durante la programación, durante la asignación de recursos y también en el análisis y gestión de riesgos, ¿no? Y debe tomar las medidas preventivas para evitar retrasos y asegurar la culminación de ejecución de los proyectos de manera oportuna. Y esto debe trasladarse también al equipo ejecutor del proyecto de la empresa contratista y también al equipo supervisor. ¿Para qué? Para que tanto el contratista, el supervisor y el equipo de la entidad pues trabajen en sintonía con un objetivo único, ¿no? Y generen una sinergia de tal manera que se pueda generar un círculo virtuoso orientado a la culminación y puesta en servicio del proyecto, ¿no? Otro aspecto importante que a veces descuida, ¿no? Yo he asistido a muchos inicios de obra donde sí pues la entidad, la población beneficiaria a veces de lo poco que tiene hace un esfuerzo, ¿no? Hace toda una ceremonia, agasaja a las autoridades que van a poner la primera piedra, etcétera, pero nos olvidamos de algo que es igual o más importante, ¿no? El análisis de compatibilidad. Este análisis de compatibilidad, si bien es cierto, es responsabilidad de la empresa contratista y el supervisor, también es responsabilidad del equipo técnico de la entidad ejecutora, pues debe exigir que se haga un buen análisis de compatibilidad. Si es necesario, debe hacer un acompañamiento justamente para identificar oportunamente posibles omisiones del expediente técnico y o advertir posibles variaciones de las condiciones físicas o sociales, como lo indicaba Jonathan en el ejemplo que puso, ¿no? De tal manera que, identificados estos aspectos, se puede actuar con celeridad y anticipación a fin de subsanarlos, hacer las gestiones, lograr liberación de terrenos, libre disponibilidad y o trámites administrativos, ¿no? Y o acciones sociales que a veces también con una buena reunión, asamblea con una comunidad, se pueden lograr, explicando con claridad las cosas, muy buenas soluciones, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante, diría yo, más importante que la ceremonia de puesta de la primera piedra de inicio de ejecución de un proyecto. De nada nos va a servir hacer toda una ceremonia y una fiesta al poner la primera piedra si al día siguiente, ¿no?, va a haber problemas por el tema de la compatibilidad. No vamos a tener autorizaciones, no vamos a tener libre disponibilidad, problemas con los suministros de los materiales y otros, ¿no? Y eso, señores, debe evitarse. Otra de las recomendaciones durante la ejecución del proyecto es importante que todos los involucrados mantengan una comunicación y colaboración efectiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la empresa contratista debe mantener estrecha comunicación con el supervisor, con el equipo técnico de la entidad ejecutora y también con el equipo técnico de la entidad que estará encargada de la operación y mantenimiento de esta infraestructura, y también con las autoridades locales beneficiadas, de tal manera que si ocurra algo imprevisto o se requiera la solución a algún caso presentado, pues esta llegue de manera oportuna y todos colaboren para una gestión y mitigación de riesgos. Lógicamente, si se trata de adicionales o deductivos y o cambios, esto lo tiene que ver la entidad ejecutora con el consultor que formuló el expediente técnico, etcétera. Ya esos procesos técnicos ustedes lo conocen, pero igual debe haber una comunicación fluida, clara, transparente y así darle solución a los casos que se presenten y pudieran obstaculizar la normal ejecución de un proyecto, darle solución de manera oportuna, ¿no? De ser posible, brindando alertas tempranas y actuando con celeridad y transparencia. Muchas de las causas de paralizaciones es porque se presentan incidencias o casos y la comunicación no es clara y transparente
y los tiempos de respuesta pues no son los esperados, los idóneos, y esto impacta en el cronograma y esto podría degenerar incluso en una paralización de obra a veces innecesaria. Entonces, este es un aspecto muy importante que si tomamos nota y lo ponemos en práctica, va a contribuir de manera decidida en nuestro esfuerzo de culminar la ejecución de nuestros proyectos y ponerlos en servicio, ¿no? Finalmente, si ya hemos logrado culminar la ejecución de nuestro proyecto, la entidad, lógicamente también la empresa contratista y el supervisor deben formular la liquidación de obra correspondiente. Consentida la liquidación, la entidad debe cerrar el proyecto en el Banco de Inversiones. Cerrado el proyecto en el Banco de Inversiones, la entidad debe de inmediato remitir el informe de culminación del convenio al FID, ¿no? De esta manera, cerrar el convenio y todos contentos, no solo por haber culminado el proyecto, sino porque este proyecto va a brindar el servicio a nuestros pobladores que tanto necesitan. De esta manera podemos pues finalmente plantear que un proyecto culminado oportunamente, efectivamente, sí contribuye al cierre de brecha de servicio básico. Por ello, la recomendación final es que todos debemos sumar esfuerzos y generar un círculo virtuoso para que nuestros proyectos concluyan y se brinde el servicio para el cual fueron ejecutados. Señores, tomemos conciencia, reflexionemos sobre los temas tratados, sobre los aspectos planteados y tracémonos metas claras, concretas y hagamos el esfuerzo que nuestros pobladores necesitan para poder culminar estos proyectos y finalmente brindar el servicio y cerrar la brecha que tanto les hace falta, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención y estaremos atentos a absolver las preguntas que hayan tenido bien plantearlas. Muchas gracias. Adelante, Francis. Agradecemos a nuestros expositores. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Se pueden utilizar los recursos del FID para la actualización del expediente técnico o para la elaboración de un expediente técnico de saldo de obra? Pues en definitiva no. Los recursos son exclusivos. Si se ha financiado para la elaboración del expediente técnico, es únicamente para ellos. Si se financia la ejecución de obra, es únicamente para la ejecución. Si en el camino la obra es paralizada, se somete a controversia, se termina resolviendo el contrato y existe la necesidad de ejecutar un contrato por saldo de obra, pues esto correrá por cuenta de la entidad. O si por alguna razón el expediente técnico perdió vigencia y necesitan hacer actualizaciones de cosas, pues los gastos que esto se ocasione tendrán que ser cubiertos por la entidad. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Cuando los contratos para la elaboración del expediente técnico se suscriben sin IGB, ¿se pueden utilizar los recursos para la ejecución de obra? Sí, gracias por la pregunta. La respuesta es similar a la anterior, ¿no? No se puede utilizar. Como está establecido en los convenios, los recursos para el expediente técnico y ejecución de obras, si bien es cierto, se les transfiere el 100%, de acuerdo a los convenios, el monto que la entidad determinó al momento de formular el estudio de preinversión y declararlo viable, el monto para expediente técnico, va por cuerda separada respecto al monto para ejecución de obra. Por lo tanto, si al contratar la ejecución del expediente técnico, porque se trata de una zona liberada del IGB, por ejemplo, se contrata sin IGB, ese saldo, y eso está establecido en la cláusula 14, si más no recuerdo, de los convenios, ese saldo es un saldo intangible, ¿no? Y la entidad no debería utilizarlo. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería la recomendación o qué consideraciones se deben tener en cuenta para que los costos del expediente técnico respecto al estudio de preinversión no se eleve desmesuradamente? Básicamente tiene el fondo en realizar los estudios iniciales adecuadamente. Si los estudios de preinversión los hacemos con prolijidad, con mucho detalle y con un equipo técnico adecuado, la diferencia en costos que vayamos a tener entre un expediente técnico y un estudio a nivel de preinversión
seguramente no van a variar mucho. Entonces, la recomendación es que se haga con mucha prolijidad, con un equipo técnico adecuado desde el inicio, desde la formulación, durante la elaboración del expediente técnico y esto va a terminar pues en una ejecución de obra sin mayores problemas. Gracias. Muchas gracias. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos a los expositores, agradecemos a los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.